Hay un énfasis en la Biblia que se nos repite a través de todos los libros, de cada historia, de cada pasaje, y el énfasis es recordar. Porque muchos de nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a olvidar fácilmente. Es más, yo diría que la mayoría de nosotros tenemos la tendencia de olvidar fácilmente. Y es por eso que la Biblia una y otra vez nos está recordando que tenemos que mantener las cosas en nuestra memoria. Ah, y recordar no es fácil, ah, porque después de un tiempo de no hacer las cosas, después de algún tiempo de no escuchar lo que hemos escuchado frecuentemente, cuando las cosas no están muy frescas en nuestra mente, las olvidamos. Y puede ser que a lo largo de este último año, cuando las cosas han cambiado radicalmente, un año donde hemos estado aislados en casa, un año donde no hemos estado cerca de la familiaridad, de ser congregación los fines de semana, nos ha hecho olvidar. No solamente olvidar qué significa ser congregación, no solamente olvidar qué significa la camaradería entre hermanos, el estar cerca unos de otros, especialmente cuando no nos podemos ni tocar por este asunto pandémico, pero posiblemente se nos olvidó ser iglesia de alguna manera. Y me pregunto si no solamente se nos ha olvidado ser iglesia, pero también se nos ha olvidado expandir el concepto de iglesia, porque cuando se nos olvida algo, no lo practicamos. Cuando se nos olvida algo, está fuera de nuestro radar. Cuando no recordamos, es como si no hubiera existido. Y es aquí cuando quiero acercarme en esta nueva serie de sermones que comenzamos hoy. Vamos a ir a través de los 27 libros del Nuevo Testamento y saber qué nos dicen acerca de cómo recordar. Y a la hora de recordar, yo creo que nos tenemos que enfrentar a un concepto de cómo hacer esto, cómo recomenzar, cómo empezar esto de nuevo. ¿Cómo recordar ser iglesia? ¿Cómo recordar ser amigos? ¿Cómo recordar ser esparcidores de la semilla del Evangelio a través de nuestra comunidad? La semana pasada comenzamos de alguna manera y ese fue el preámbulo para comenzar esta nueva etapa donde estamos tratando de recomenzar lo que dejamos hace un año como iglesia. A partir de hoy nos estamos reuniendo en el horario habitual de las 11 de la mañana, en el salón donde nos hemos estado reuniendo por todos estos años. A partir de hoy, este domingo, vamos a empezar una vez más lo que dejamos hace un año y que tal vez se nos ha olvidado un poco. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer un servicio? ¿Cómo hacer comunidad? ¿Cómo hacer grupos de vida ahora que estamos cerca, ahora que podemos reunirnos? Y esa es la gran pregunta, gente, que enfrentamos cuando empezamos algo de nuevo, cuando recomenzamos, es cómo, cómo hacerlo. Es por eso que el Nuevo Testamento yo creo que nos va a dar algunas respuestas de, de cómo hacerlo, porque nos va a recordar la manera que lo hicieron aquellos que lo comenzaron desde el principio. El Nuevo Testamento es el comienzo de la venida del reino de los cielos a la tierra. Es los pioneros, los que abrieron brecha, aquellas personas que comenzaron de cero, los que tuvieron la valentía de decir vamos a comenzar algo nuevo, los emprendedores, los que empezaron esta empresa del reino de los cielos aquí en la tierra, después de que Jesús termina su ministerio en la tierra, asciende y les da la tarea a los 12 discípulos. Y es ahí exactamente donde quiero comenzar hoy. Bienvenidos a esta nueva serie de sermones 27. Estamos emocionados de poder compartir todos los libros del Nuevo Testamento, un vistazo a cada libro del Nuevo Testamento y saber qué nos dicen, saber qué podemos aprender de ellos, saber cómo podemos comenzar de nuevo, cómo podemos hacer un nuevo comienzo de esto que llamamos iglesia en el siglo XXI, en el año 2021. Bienvenidos a todos. Hoy quiero empezar leyendo una de los pasajes quizás
más famosos del Nuevo Testamento. Y está en el primer libro del Nuevo Testamento, está en Mateo. Mateo es la primera escritura que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Las hemos nombrado cartas porque creemos que estas son escrituras que nos recuerdan, que fueron escritas para que nosotros recordemos cómo hacer iglesia. Fueron escritas por mano de personas que supieron que los cristianos del futuro podrían beneficiarse de lo que ellos escribieron. Y esto es lo que escribió Mateo en el capítulo 28 de los versículos 16 al 20. Y quiero leer esta escritura muy conocida, se llama La Gran Comisión para muchos. ah, son las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo. Únase a mí, tome su Biblia, únase a mí hoy a las 11 de la mañana en el campus de Vista, y vamos a reunirnos juntos para celebrar el nombre del Señor y celebrar que estamos juntos una vez más aquí en nuestro campus. Mateo 11, perdón, Mateo 28, de los versículos ah, 16 al 20. Y dice de esta manera: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una de las partes de la escritura que quizás los creyentes, los cristianos conocemos muy bien, porque es el mandato último de Jesús, el mandato final, sus últimas palabras antes de subir al cielo. La importancia que tiene este texto ha sido traspasada por siglos, por generaciones, a cada persona, a cada cristiano. Y es porque el reino de los cielos en la tierra comenzó con estas palabras como el mandato mayor que Jesús dejó para nosotros, su pueblo, sus siervos. Ahora, para recomenzar a ser iglesia, para recordar de nuevo cómo se hace esto de ser iglesia, yo creo que estas palabras son clave. Nos van a dar el preámbulo, la entrada, nos van a abrir la puerta para poder entender cómo hacer esto, cómo comenzamos de nuevo, cómo hacemos iglesia, cómo soy iglesia. Algunos de ustedes pensarán, pero ¿cómo ir? Todavía no estoy seguro, además de todas las situaciones de salud y etcétera. No sé cómo ir. He estado tan ausente por tanto tiempo que no sé cómo empezar de nuevo. No sé cómo interactuar con la gente de nuevo. No sé qué van a pensar los otros de mí. No sé qué voy a pensar yo acerca de los otros. Cuando venga, no sé cómo vamos a actuar. Ni siquiera recuerdo qué era venir y cantar juntos y adorar juntos y escuchar la palabra. Es más, eso es lo superficial en realidad, eso solo pasa para los domingos, pero ¿qué tal lo demás? No sé cómo hacer mi ministerio. Antes yo era parte de un ministerio en la iglesia, pero ahora no sé cómo es. Tal vez no soy parte de ningún ministerio en la iglesia, y ahora mucho menos. No sé cómo empezar. Si esa es su pregunta, déjeme darle 8 cosas que yo veo en este pasaje que nos puede ayudar a comenzar, que nos puede ayudar a enfrentar un nuevo comienzo en esta nueva etapa de la Iglesia de Cristo en el año 2021. La primera cosa de la que quiero hablar, y voy a ir por los versículos, cada uno de ellos. El versículo 16 dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Yo creo que esto indica obediencia. Un nuevo comienzo va a requerir de obediencia de parte de nosotros. Y obediencia es una palabra que no es muy popular. ¿A quién le gusta?
que le digan de obediencia. Yo le tengo que repetir a mis hijos todos los días acerca de la importancia de ser obedientes, acerca de la importancia de seguir las instrucciones de sus padres para estar bien. Ah, yo les tengo una frase en inglés y les digo, if you obey, everything will be okay. Si obedeces, todo va a estar bien. En inglés calza, en español no calza, pero se los digo en inglés para que calcen y se les pegue en la mente, para que recuerden. Exactamente para eso. La obediencia no se mide por cuántas leyes debemos seguir. Y a veces pensamos que de eso se trata la obediencia, por eso tiene una connotación negativa. Más bien, la obediencia se mide por nuestra respuesta a la voz de Dios. ¿Cómo respondemos a Dios? Si respondemos positivamente o no, si respondemos a tiempo o no. Porque a algunos de nosotros nos gusta responder, pero con algo de retraso. No necesariamente queremos responder inmediatamente, no necesariamente queremos responder como Dios quiere que respondamos, sino de la manera que nosotros queremos responder. Y es por eso que nos cuesta tanto tomar la decisión, ¿no? No vamos a saber si empezar ahora mismo, si querer tomar este discipulado o ir al grupo de vida o ser parte de este ministerio. Es más, algunos de ustedes que solamente están chequeando el cristianismo y no saben acerca de de qué se trata esto de ser iglesia, algunos estarán diciendo, no sé si quiero ser parte de la iglesia. Pero es la respuesta que damos lo que vale. No necesariamente cuántas leyes tenemos en nuestro folder de leyes seguidas. Y es que en esto de la obediencia hay mucha tela que cortar, pero quiero tocar esto rápidamente. Es mejor un acto de obediencia que predicar 1000 sermones. Es mejor un acto de obediencia que hacer cientos de actos de servicio. Como hemos hablado en los sermones pasados, cuando estábamos hablando acerca de servicio, de servir a nuestra comunidad, es del corazón. Y la obediencia nace en el corazón. Dice Primera de Samuel 15, 22, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Es una elección. Obedecer es una elección entre nuestro conocimiento limitado y la sabiduría sin límites y el poder de Dios. Ahí es donde está la respuesta. Ahí es donde nace la respuesta que tenemos que darle a Dios. Porque lo obedecemos al seguir lo que Él dice. Solo haciendo lo que Él dice. Al servirnos unos a otros. Al poner la otra mejilla cuando alguien nos quiere herir. Al poner mis intereses después de los intereses de los demás para poder servir. Al seguir la instrucción de las personas ah, que nos guían, de nuestros líderes, al saber decir que no al pecado y a la tentación. Eso es obediencia. Obediencia, alguien lo dijo, es básicamente decir no a mí mismo y sí a lo que alguien más quiere. Y eso no es fácil, gente. Eso no es fácil. Porque generalmente esa es la lucha que tenemos. La lucha es de cómo decirnos a nosotros que no acerca de lo que queremos hacer. Y cómo decirle sí a lo que alguien más quiere que nosotros hagamos. Ese es el corazón de la obediencia, en realidad. Ah, hay una frase que dice que los movimientos poderosos de Dios vienen después de nuestros simples actos de obediencia. Y obedecer no quiere decir cambiar totalmente mi vida en términos de convertirme en un siervo o un servil, más bien. Más bien quiere decir cambiar mi actitud y saber que mi sabiduría, que mis decisiones no son más importantes, no son mejores que las decisiones y la sabiduría de Dios. Requiere obediencia, pero con obediencia también requiere de otra cosa, y es fe. Y son dos palabras que van juntas, porque un nuevo comienzo requiere también de fe. El versículo 17 dice, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y es ahí donde quiero enfatizar este aspecto de la fe.
Porque la obediencia es un fruto de la fe. Y sin fe no puede haber obediencia. Fe es creer en lo que Dios dice, a pesar de que no tenga sentido para nosotros. Fe es creer en lo que Dios dice, en las palabras de Dios, a pesar de que se contrapongan a lo que yo espero, a lo que yo quiero, a lo que yo creo que me haga feliz. Y en esto tiene mucho que ver el esperar lo que no se ve, porque la Biblia nos dice, Hebreos 11:1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es entonces, no es ciega, pero la fe muchas veces no se ve, es invisible. Más bien lo pongo del otro lado. Y cuando no podemos ver a lo que le tenemos fe, cuando no podemos ver a lo que nos están pidiendo que hagamos, nos cuesta más obedecerlo, ¿no es cierto? Y nos acercamos a Dios muchas veces, especialmente si usted no es creyente, si usted no conoce nada del cristianismo, nos acercamos a Dios con muchas dudas, con muchas preguntas, eh, porque no sabemos, porque no hemos visto pruebas. Y aunque las hayamos visto, queremos más, porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero la fe no significa la ausencia de dudas, es más bien creer a pesar de las dudas. Más bien ser constante a pesar de las dudas. Por eso la fe ve de antemano lo que es invisible, porque a pesar de que haya una duda, la cree y sigue adelante. No es fe ciega, es más bien fe obediente. Es la fe que dice yo quiero seguir porque Dios dice que eso es. Y si sabemos que Dios es más grande que nosotros, podemos confiar que lo que Él dice es verdad. Hemos pensado en fe como un pensamiento positivo, como un sentimiento positivo, que nos dice, solamente si pones tu fe en algo, eso va a ocurrir. Nos han dicho que fe es espiritualidad conveniente, la espiritualidad que funciona para nosotros, para nuestro beneficio. Entonces, creemos en Dios para que Él nos dé lo mejor de nuestra vida y para que estemos cómodos. Creemos en Dios para que Él nos haga sabios, inteligentes, dotados en toda ciencia. Pero no es necesariamente ese el corazón de la fe. La fe no es una garantía de que nuestra necesidad va a ser suplida como nosotros creemos. La fe es la garantía de saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él sabe que es lo mejor para nosotros, a pesar de que no se vea como tal para nosotros mismos. Porque nuestra obediencia es más importante que nuestra necesidad. Y es ahí donde están los papeles invertidos. Nuestra fe muchas veces depende de nuestra necesidad, no de nuestra obediencia. Porque ya en Cristo Jesús, Dios prometió darnos todo lo que necesitamos. Ahora a nosotros nos toca confiar en lo que Él dice y seguirlo. Ah, un asunto importante de la fe es que algunos nos acercamos al concepto de fe pensando que nosotros mismos hacemos la fe. Entonces, porque la gente, el conocimiento popular, la teología popular nos dice que si ponemos nuestra fe en algo, eso va a tocar el corazón de Dios. No funciona así en la Biblia. El corazón de Dios ya ha sido tocado lo suficiente como para dar a su Hijo Cristo por nosotros, para morir por nuestros pecados. Y con ese principio nos acercamos en fe a Él, porque sabemos que Él nos va a dar lo mejor a nuestra vida. En ese sentido, yo no logro mi fe. Yo no hago que la fe ocurra. Dios sí lo hace. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Si usted ve este pasaje, claramente se nos dice que la mirada nuestra tiene que estar en Jesús. Él es el que creó la fe,
el iniciador de la fe y el que la perfecciona. ¿Por qué? Porque Él mismo lo experimentó por obediencia al Padre. Él fue a la cruz, aunque no veía todavía la victoria de estar sentado a la derecha del trono de Dios. Él lo hizo por obediencia. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Esa es nuestra fe, hacer lo que Dios dice a pesar de que no tenga sentido para nosotros. Nuestra obediencia y nuestra fe van juntas completamente. Pero un nuevo comienzo también requiere de algo más. Requiere no solamente de fe y no solamente de obediencia, también requiere, número tres, de relaciones. Requiere de relaciones. Jesús, dice el versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se acercó. Ese elemento de estar cerca es muy importante. Juan 1:1 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios toma la iniciativa, envía a su Hijo. Dios toma la iniciativa siempre. Él se acerca a nosotros. Y esa parte es súper importante para que nosotros podamos recomenzar este asunto de iglesia. Para poder entender el concepto de volver a ser iglesia, tenemos que saber recomenzar, recomenzar en nuestras relaciones, recomenzar a formar ese tipo de uniones con otras personas. No puede haber crecimiento espiritual, gente, si no estamos dentro de una comunidad, porque el hierro, cuando pega con hierro, es cuando se hace más suave, cuando se pule, dice la Biblia. Hierro contra hierro, hierro se pule. Esto es lo que dice Jesús en Juan 17. No ruego solo por estos, los que tenía en ese momento. Esto es antes de irse, antes de ser crucificado. Jesús dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Es vital tener cercanía. Es una relación con Dios, lo que se habla eh, constantemente en todas las iglesias cristianas del mundo. Es una relación personal con Dios, pero también es una relación personal con otros. No pueden separarse. Es conocer a Dios y conocer a los demás. Es un acercamiento físico a otras personas. Es un toque. Al fin vamos a tener el acercamiento físico. No lo puedo creer. Vamos a poder estar juntos de nuevo como congregación en nuestro salón los domingos a las 11 de la mañana. Eso es una bendición. Al fin vamos a tener ese acercamiento físico que nos ha faltado por tanto tiempo en el último año. Es un acercamiento emocional. De hecho, el acercamiento físico Dios lo hace a través de Cristo. Él lo hace hombre, lo hace como uno de nosotros, habitó entre nosotros, vino a vivir entre nosotros, pero también hay un acercamiento emocional. Es un deseo de ser vulnerable, de darme a los demás, de abrir mi corazón, de dejar a otros entrar a mi mente, a mi corazón, para que podamos caminar juntos, para que podamos entender qué significa esta jornada juntos en la vida cristiana. Es lo que hace Jesús, viene, se da a sus discípulos, vive con ellos, come con ellos, juega con ellos, hace ministerio con ellos. De eso se trata, caminar juntos, grupos de vida, algo sumamente importante en este aspecto. Si usted no es parte de uno, hable con David García. Este es el momento de ser parte de un grupo de vida porque vamos a recomenzar esta unión entre nosotros. Ah, también es el acercamiento para hablar. Me llama la atención que el versículo dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, no se acercó solamente para estar ahí como presencia, se acercó para interactuar, para decir algo. Y no solamente para decir, también para escuchar. Y eso es lo que va a crear este acercamiento físico, este acercamiento emocional, este acercamiento para interactuar entre nosotros. Un nuevo comienzo requiere un acercamiento. Pero también en todas estas tres primeras cosas que hemos hablado, también necesita algo nuevo, este nuevo comienzo. Y es que requiere un nuevo concepto
de espiritualidad. Requiere un nuevo concepto de espiritualidad. Se me ha dado, dice Jesús, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entendemos espiritualidad como algo muy místico, muy invisible. El concepto popular de espiritualidad es vago, es demasiado amplio, demasiado abstracto como para entenderlo. Entonces, alguien nos puede decir, es que yo soy muy espiritual, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se expresa esa espiritualidad? No, es que mi espiritualidad es mía, dirá alguien, y es invisible. No la puedo entender, no la puedo explicar, es más. Pero Jesús entiende espiritualidad como algo del cielo y de la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es ahí donde el concepto de espiritualidad que nosotros tenemos va a tener que cambiar. No es algo platónico. Y con esto me refiero a la teoría platónica de lo material y lo inmaterial y lo espiritual. Y Platón lo que hacía era interponer los dos, hacer un contraste entre ambos y decir, lo espiritual siempre está tratando de empujar a lo material para poder ser mejor. Y esto ha traspasado los límites no solamente de la historia, pero también ha permeado en los conceptos cristianos de espiritualidad. Entonces nos han dicho, lo material es malo, lo espiritual es bueno. Y nos han hecho separarnos. Sí, claro, la Biblia dice que el mundo es malo, que el mundo y sus deseos son malos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En eso estamos de acuerdo completamente. Pero cuando Jesús y la Biblia habla acerca del mundo, está hablando más bien del concepto acerca del mundo. Es la idea de el mundo o la mundanalidad en nuestras vidas y no necesariamente de lo material. Porque si el Creador creó las cosas materiales, ¿cómo podemos decir que eso no es espiritual? Entonces, esa dualidad del bien y el mal, de lo secular y de lo sagrado, de lo material y de lo espiritual, nos ha hecho vivir en dos realidades, en una realidad espiritual y en otra material, y muchas veces no sabemos cómo poder poner esas dos juntas. No sabemos cómo consolidar esas dos. Y eso causa mucha confusión en nuestras mentes y en la mente de muchos cristianos a través de la historia. Y entonces no entendemos cómo puede ser que podamos vivir en este mundo y ser espirituales. ¿Qué significa ser una persona espiritual? Y lo hemos puesto en términos de religión, porque creemos que nosotros podemos lograr la espiritualidad, sin entender que la espiritualidad en realidad es lo que Dios nos da, la unión que Dios ha hecho con nosotros a través de la ofrenda de Cristo Jesús con su muerte y resurrección y el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas ahora. Pero la entendemos demasiado religiosamente. Y religión significa tratar de ganarme lo que ya me pertenece. Tratar de comprar lo que me han dado, lo que me han regalado. Eso significa religión. Y aquí está Dios diciendo, les doy a Cristo para que a través de Él puedan estar unidos a mí. Y esto quiere decir reconciliarlos a ustedes y a toda la creación conmigo, después de que el pecado ha hecho tanto estrago. Entonces aquí está la pregunta, ¿qué define tu espiritualidad? ¿Lo que tú hagas? ¿Lo que tú te ganes? ¿Qué define tu espiritualidad? ¿Lo que puedes hacer por Dios o lo que puedes hacer para mejorar tu vida espiritual? ¿O el mismo o la misma persona que te lo dio? ¿Lo define tu esfuerzo o lo define quién te lo dio? Y es ahí donde el concepto de espiritualidad va a tener que cambiar para poder recomenzar nosotros. Porque después de una pandemia, después de tanto dolor, después de tanta separación que hemos tenido, tenemos que reconsiderar el concepto de espiritualidad con el que vamos a entrar a esta nueva etapa de la iglesia. Am, esta unión con Dios se hace posible a través de una vida sacramental. Es una vida que nos permite ver la acción de Dios en todo
lo que hacemos. La presencia de Dios y su gracia nos abruma, nos llena en cada cosa que hacemos. Porque Jesús viene a la tierra a establecer el reino de los cielos. Usted escuchó eso. Jesús viene a la tierra, baja a la tierra a establecer el reino de los cielos. Este es el tipo de espiritualidad que queremos, eh, del que queremos hablar. No por nada en las parábolas de Jesús, que se llaman las parábolas del reino, él dijo constantemente, aquí tengo algunas, el reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. El reino de los cielos es como la levadura. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos se parece a un comerciante. Ven cómo Jesús toma lo diario, toma lo que vemos cada día, lo cotidiano, lo corriente, lo normal con lo que lidiamos cada día y lo traspasa al reino de los cielos. Y es ahí, mi gente, donde tenemos que reconsiderar una vez más nuestra espiritualidad y saber que todo es espiritual. Cada cosa que hacemos es espiritual. Cada cosa que tocamos es espiritual. Cada acción, sí, piensa en las acciones que usted menos piensa que son espirituales. Eso es espiritual. Tiene un impacto espiritual en su vida. Cada palabra, cada persona con la que hablamos, cada cosa que tocamos, cada aparato que usamos en nuestros días. Es más, hasta cada vez que somos tentados y que estamos expuestos al pecado, todo es espiritual. Ojalá que entremos en esta nueva etapa de la iglesia pensando así, porque entonces nos vamos a dar cuenta que cada actividad que hacemos, que cada palabra que decimos, que cada pensamiento que tenemos, que cada interacción que hacemos con las personas, que cada actividad que ponemos en el trabajo, en la casa, en las compras, en el supermercado, que todo tiene un impacto espiritual. Y entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros somos los elementos que van a traer el reino de los cielos a la tierra. Nosotros somos esa unión, porque estamos unidos a Cristo, vamos a poder hacer esa unión y vamos a poder traer el reino de los cielos a la tierra. Y eso requiere de otro elemento, porque recomenzar no solamente requiere entender la espiritualidad de una manera diferente, pero también va a requerir un llamado para llevar a cabo eso. Un nuevo comienzo requiere un llamado. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ese es el llamado. Vayan a ser discípulos. Ahora, déjeme darle un tranquilidad en el corazón, porque algunos de ustedes dicen, ay no, ya se va a poner el pastor a hablar de que tenemos que ir a predicar y esa cosa y salir a las calles y un megáfono o cantar en una esquina o subirnos a los autobuses y demás. No todos somos evangelistas. No todos tenemos esa capacidad, pero todos sí tenemos un llamado. Y el llamado que tenemos todos es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Es traer a Dios de vuelta a la tierra, hacerlo a Él una vez más, el dueño de su creación, el creador, dueño de su creación, retomando su creación. Y es que tu parte, mi parte, son muy importantes en esto, tal y como se vean, como sea que se vean. Es, se trata más de lo que podamos hacer. Eso, lo que podamos hacer, sí, tiene un impacto, definitivamente. La semana pasada salimos y dimos servicio a nuestra comunidad en todo el condado norte de San Diego y fue una bendición estar trabajando, cortando árboles, cortando césped, haciendo jardinería, pintando, construyendo. Eso fue genial. Pero es mucho más de lo que podamos hacer. Se trata más de lo que has sido llamado a hacer. Cuando somos algo, entonces hacemos la función que nos va a caracterizar por lo que somos. Usted no es por lo que hace, usted más bien hace por lo que ya es. Y espero que este concepto esté siendo claro para ustedes. Pero de eso requiere el llamado de Dios. Y no sé, quizás hay varios tipos de llamados. El primer llamado que Dios nos hace es, vengan, sean parte de mi reino, sean parte de mi pueblo.
sean mis hijos. Y tal vez usted no lo ha reconocido, ese llamado. Tal vez usted no lo ha aceptado, tal vez usted no lo ha seguido. Hoy le animo a que lo considere. Dios está llamándonos a ser su pueblo. Tal vez durante la pandemia has decidido, no, esto no es para mí, esto del cristianismo no es para mí, esto de la iglesia no es para mí. Tal vez Dios te está llamando y estás viendo este video hoy o tal vez años después y puedas decir, tal vez esto es para mí. Tal vez Dios me está llamando a ser parte de su pueblo. O tal vez eres parte del pueblo de Dios y Dios te está llamando a hacer algo específico para Él. A que alcances a otras personas para hacer este reino de los cielos grande. Y quizás no has tomado la decisión de llevar a cabo tu llamado, cualquiera que él sea. Y voy a volver al principio de lo que decía antes, porque la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo puedo hacer esto de unir la espiritualidad del cielo y de la tierra, traer el reino de los cielos? ¿Cómo puedo hacer para entender ese llamado que Dios me ha dado y cómo lo hago de todas maneras? Por eso viene el siguiente, porque un nuevo comienzo requiere un patrón de vida, un nuevo patrón de vida. No es un patrón, no es un nuevo jefe de vida del que estoy hablando de un patrón, de una secuencia de eventos que son similares. Y esto tiene que ver lo que Jesús dice inmediatamente en el texto, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una regularidad, es un patrón que nos hace seguir un ritmo, porque los elementos de un patrón se repiten. Y lo que Jesús está diciéndonos aquí es, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautícenlos? ¿Por qué Jesús escoge esto? ¿Por qué no escoge, vayan y sírvanles? Circuncídenlos. Porque Jesús no dice, tomen la comunión o la cena del Señor en el nombre del... ¿Por qué escoge el bautismo? Porque el bautismo es el patrón de vida que vemos en el Nuevo Testamento para seguir a Cristo. Es un recordatorio a morir a mí mismo cuando entramos en el agua, a ser sepultados con Cristo, a ser sepultado yo mismo, a dejar al Rey morir completamente y a levantarme para Cristo, ser nuevo en Él, salir limpio por Él. Es un recordatorio de vivir de nuevo la vida. Ese es nuestro patrón. Lo que pasa con esto es que no vivimos en nuestro patrón generalmente. Estamos viviendo en el patrón equivocado. Estamos muriendo a cosas que no nos gustan a nosotros, por nuestro gusto, y estamos viviendo a lo que nos gusta para nosotros mismos. Y es ahí donde tenemos confundida la espiritualidad. Nuestra espiritualidad debería ser caracterizada por el patrón de vida que Jesús nos dejó, y es morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Jesús lo dice de esta manera, tomar nuestra propia cruz y seguirle. Su cruz no es su suegra, su cruz no es el vecino que le cae gordo, su cruz no es el compañero de trabajo que es muy molesto o su jefe que es un pesado. No, su cruz es usted mismo, son sus gustos, son sus anhelos, son sus deseos, sus propios deseos. Cuando crucificamos todo eso, Dios dice que Él nos da sus deseos, su propósito, sus anhelos. Entonces somos transformados para ser las personas que Él quiere que seamos y es ahí donde empieza el cambio. Y es ahí donde traemos el reino de los cielos a la tierra. Y es ahí donde tenemos una espiritualidad, una visión de la espiritualidad correcta. Dice Efesios 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Este es el patrón de vida, nuestro bautismo. Ahora, si usted viene a nuestra congregación y todavía no lo ha hecho, quiere bautizarse, estamos dispuestos a ayudarle a ir a través de este ritual que nos va a recordar cómo vivir en nuestro patrón de vida espiritual. Si no lo ha hecho todavía, escríbanos info@iglesianorthcoast.com y vamos a ponerlo en el calendario. Tenemos ya una fecha para tener bautismos. Sería una bendición poder hacerlo con el grupo que ya quiere hacerlo. Un par de cosas más. Un nuevo comienzo, porque esto del bautismo también quiere decir
que estamos dispuestos a seguir a Jesús, que estamos dispuestos a empezar esta nueva jornada con Jesús. Entonces, un nuevo comienzo también requiere discipulado, o sea, seguimiento. Es convertirse en un seguidor. Jesús dice en el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Eso es básicamente el discipulado, reproducirnos en otras personas. La pregunta aquí es, ¿qué tiene usted espiritualmente para reproducir en otra persona en este momento? ¿Qué le ha sido dado a usted espiritualmente para que se reproduzca en otra persona? ¿Lo ha hecho? O más bien, si se reproduce en otra persona, crearía otro monstruo, otra, otra persona que no funciona, disfuncional en el mundo. Este llamado es general y nos toca a todos hacer discípulos. De una u otra manera, usted y yo nos convertimos en discipuladores, haciendo discípulos. El llamado general que nos toca a todos. No queremos hacer fanáticos o fans, queremos hacer discípulos, seguidores, seguidores que sigan el patrón de Cristo, seguidores que puedan obedecer, seguidores que puedan tener fe en Él. Un seguidor da la vida por la causa. No quiere que la causa sea su vida solamente, si me doy a entender. Los fans quieren vivir solamente haciendo lo que hace una personalidad o una persona popular. Ellos quieren repetir lo que la persona hace, solamente lo que les gusta de la persona. Un seguidor sigue el estilo de vida, pero también sigue el llamado que él le hace su líder. Un seguidor falla, pero vuelve a levantarse. Un fan solamente se decide, no quiero volver a seguir a mi ídolo. Quizás nunca has sido seguidor, quizás solamente has sido fan de Jesús. Los fans ven desde afuera y no se complican la vida. Los seguidores entran y hacen lo que sea necesario para seguir a la persona, en este caso a Jesús. Y quizás tú no te has decidido a ser seguidor. Hoy este es el llamado. Jesús nos está llamando a ser sus seguidores, a seguirle, a obedecer todo lo que nos ha mandado y a pasárselo a otras personas. Ah, y esta es la idea, gente. Tenemos tantos buenos planes aquí en Iglesia Norcoast. Como nunca en la historia de nuestra iglesia, Dios ha traído después de esta pandemia elementos súper importantes para que nosotros podamos alcanzar a nuestras comunidades, no solo a Vista, sino también a las comunidades donde está presente nuestra iglesia en diferentes campuses, en Carlsbad, en Fallbrook, en um, Palma Valley, en Rancho Bernardo, en San Marcos, Escondido. Vamos a ser discípulos. Vamos a ser discípulos de Cristo porque fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Únase a nosotros. Hay muchas cosas buenas pasando y esta es solo la primera. El hecho de que hoy nos vamos a reunir es la primera. Y este es el último elemento. Que sin este elemento no podríamos quizás tener los anteriores. Porque esta es el combustible que nos va a hacer ir para adelante. Y está en la última oración del texto. Dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y es que un nuevo comienzo requiere de esperanza. Si no tenemos esperanza, no vamos a funcionar. Si no tenemos esperanza, no vamos a ver para adelante. Al contrario, más bien vamos a ver para atrás y nos vamos a sentir completamente desanimados. Está entre las tres cosas más importantes que Pablo dice. Él dice en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ya hablamos del amor la semana pasada. Hemos hablado de la fe muchas veces. De hecho, ya hablé de la fe antes en este sermón. Hablemos un poco de la esperanza para terminar. Es lo que nos hace ver hacia el futuro, es lo que nos hace seguir adelante, es lo que nos hace seguir adelante. Nos hace subir montañas, bajar laderas, entrar al mar, caminar sobre el mar, dar el paso afuera de la barca. Es la esperanza que tenemos en Cristo. Es el saber que hay algo más allá. Es el saber que no se termina. La esperanza es personal.
aunque también como familia, como comunidad, la compartimos juntos, pero en realidad tiene que ser tu propia convicción de esperanza. Es la capacidad de enfocarse en la luz a pesar de que estemos rodeados por tinieblas. Es la capacidad de ver el final de la historia a pesar de que a través del proceso la historia no se vea muy bien. Sin esperanza no podemos hacer nada. Comenzamos a morir cuando dejamos de tener esperanza en el mañana. Y esto es lo que nos está diciendo Jesús. Tengan esperanza en mí. Yo estoy con ustedes. Esa es mi promesa, ese es mi compromiso. Yo estoy aquí con ustedes y voy a estar hasta el final. Los voy a encontrar al otro lado. Estoy esperándolos. Ustedes me pertenecen, pero yo también soy de ustedes y vamos a estar juntos para siempre. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 19. Nuestra esperanza no puede quedarse en solamente esta vida. Y cuando pensamos en esta vida y cuando pensamos en el día de nuestra muerte, posiblemente nos sentimos desanimados y sin esperanza. Es por eso que va a trascender, que la esperanza de Cristo trasciende, esta nueva espiritualidad trasciende, esta fe trasciende, esta obediencia trasciende, nuestras relaciones trascienden a esta vida y a este mundo, porque son para el futuro, para la eternidad. Pablo nos recuerda en Romanos 8, 23 y 25. Nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu y gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo, el final de la historia. Porque en esta esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y es aquí donde yo quiero animarle. Este sermón es para algunas personas que no saben comenzar. Es para algunas personas que todavía no entienden qué significa ser obediente, que no saben lo que significa tener una fe constante, una fe verdadera, una fe que cree en la fuente de la fe. Es para aquellos que hemos tenido un concepto de espiritualidad incorrecto, para aquellos que queremos seguir un llamado. Queremos seguir el llamado de Cristo a nuestras vidas porque queremos hacer discípulos, queremos traer el reino de los cielos a la tierra, queremos vivir en nuestro patrón de vida, que sea muerte y resurrección constantemente, morir a nosotros mismos, vivir para Cristo. Queremos hacer discípulos de todas las naciones, alcanzar a nuestra comunidad, a nuestros familiares y amigos que todavía no tienen la dicha de tener una esperanza más grande hasta el final del mundo, hasta el final de la vida, como la entendemos, para empezar la vida, como Jesús la entiende. Este es este sermón. De esto se trata este sermón de hoy. Se trata de ser la iglesia que va a comenzar de nuevo. Se trata de ser más o menos la iglesia que Jesús dejó ese día antes de partir. La iglesia que acabamos de estudiar en el libro de Hechos es la iglesia que comienza bien. Quiere comenzar con nosotros. Quiere ser parte de este movimiento. Quiere ser parte de esta nueva fe, de esta nueva espiritualidad, de estas nuevas relaciones. Quiere ser parte de este nuevo llamado, de este patrón de vida. Usted quiere ser parte del discipulado, de seguir a Cristo fervientemente. Usted quiere ser parte de esta esperanza. Venga, acompáñenos. Estamos abiertos a hacer de este mundo un lugar mejor, a hacer de este mundo el reino de los cielos, a traer el reino de Cristo. No solamente a nuestras vidas y a la vida de nuestra gente que amamos, sino a este mundo, para que toda la creación en algún momento reconozca una vez más a quien le pertenece. Y es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús. Bendiciones para todos.